Muy buenas tardes, alumnos de precálculo. Bienvenidos a esta primera reunión Zoom, donde abordaremos los temas de la primera unidad. Esta reunión Zoom está siendo grabada para que los alumnos que no pudieron asistir, pues lo tengan a mano para poderlo ver cuando así cuando puedan, ¿verdad? Vamos a empezar y como siempre, pues el micrófono lo pueden activar para hacer preguntas que consideren, ¿verdad? Que les ha quedado alguna duda de algo, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es las progresiones aritméticas. Entonces hay una pequeña definición. Dice que una progresión se trata de una sucesión de números, ¿verdad? Que tienen una lógica. En este caso la lógica es que el término que está adelante, si yo lo resto con el término que está atrás, tienen un valor y que ese valor es el mismo que si yo restara el sexto término menos el quinto término, ¿verdad? Por eso ese valor le llaman diferencia común. Si la sucesión solo son números al azar y no tienen esa diferencia común, entonces no se trata de una progresión aritmética, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, que si a mí me pusieran el 1, de ahí me ponen el 3, de ahí me ponen el 5 y de ahí me ponen el 8 aquí. Entonces, y puntos suspensivos significa que los números siguen, va, para arriba. Entonces me dicen, dada esa sucesión de números, encuentra el término número 5, número 10, término 10. Entonces, antes de empezar a trabajar, yo tengo que averiguar si es una progresión aritmética. ¿Cómo? Pues yo resto el segundo término, lo resto menos el primero. Si ustedes se fijan, la diferencia es de 2. Debe ser la misma diferencia si yo restara el tercero menos el segundo. La diferencia es de 2. Pero en este caso, si ustedes restan el cuarto término menos el tercero, la diferencia es de 3. Entonces, no son iguales estos números. Este es igual con este, pero este no es igual con este. Entonces, inmediatamente yo le pongo vacío. No se puede hacer nada porque no es una progresión. Es sucesión de números, porque va uno tras otro, pero no es una progresión, ¿verdad? Entonces la diferencia común tiene que ser la misma, por eso se le llama diferencia común. Bueno, pues esto va a quedar más claro con los ejemplos, no se preocupen. Bueno, entonces tenemos una fórmula. Esa fórmula yo se la voy a apuntar en la pizarra, ¿verdad? O pues la pueden llevar en una hojita para el día del examen. Eso no hay problema. Aunque uno ya cuando hace los ejercicios se le van quedando y ya no necesita eh, apuntarlo, ¿verdad? Sino que ya la maneja la forma. Entonces dice aquí Tn, o sea, el término n, A es el primer término, n es el número de términos y d es la diferencia común. Entonces este 1, a ese 1 que siempre aparece se le llama constante, porque está en en todos los ejercicios va a estar ese 1, n menos 1. Entonces tenemos que el término n es igual a a más n menos 1 por d, donde a es el primer término, n es el número de términos y d es la diferencia común entre términos. ¿Verdad? Ok. Pues vamos a ver un ejercicio de progresión aritmética. Dice que hay una sucesión de números. Encuentre el noveno término, porque acuérdense que aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4.
¿verdad? Entonces aquí sigue un quinto término, un sexto término, un octavo, un noveno. Y después 10, 11, 12, 13, 14, 15 términos. Entonces a mí me piden el noveno término. Ok. Solo me dicen sucesión. Sucesión. Todavía no me han dicho si es una progresión, ¿verdad? Entonces yo aquí miro varios números que están enlistados. Entonces yo averiguo si es una progresión. ¿Cómo averiguo que es una progresión? Pues bueno, 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. Y 13 menos 9, 4. Entonces sí puedo trabajar porque es una progresión. Ese 4 es lo que conocemos como diferencia común, que se le pone la letra D para nombrarla, ¿verdad? A es el primer término de la lista. En este caso es el 1. Si ustedes miran el 1, entonces A vale 1. Bueno, ok. La diferencia común la acabamos de encontrar, que es 5 menos 1. O sea, el primer término, el segundo menos el primero. 5 menos 1, 4. Entonces, 4 es la diferencia común. O sea que D es igual a 4. Entonces ya tengo A vale 1 y D vale 4. ¿Cuánto valdría N para sustituir los valores en la fórmula? Pues si me dicen que es el noveno término, entonces N vale 9. Entonces yo pongo N es igual a 9. Ok. Entonces vengo y tengo la fórmula. T sub N es igual a A más N menos 1 por D. Entonces ustedes meten los valores, ¿verdad? Aquí, en vez de la A van a poner 1, porque el primer término es 1. En vez de la N van a poner 9, porque dice noveno término. Entonces aquí en vez de la N van a poner 9. El menos 1 que siempre va. Y la D, que en este caso es 4. O sea, 13 menos 9 es 4. Entonces por eso D vale 9. Y aquí T sub N, en este caso, como N vale 9, entonces sería T9, término número 9. El noveno término. Ok. Entonces me queda 1 más 9 menos 1 por 4. Ahí ya solo metí los valores, ¿verdad? ¿Cuánto es 9 menos 1? 9 menos 1 es 8. ¿Y cuánto es 8 por 4? Es 32. Hasta ahí le sumo el 1, ¿verdad? Entonces sería 32 más 1. 33. Entonces el noveno término es 33. Si no hay preguntas, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Me dan otra sucesión de números. 72, 70, 68 y 66. Ok. Lo primero es averiguar si es una progresión. ¿Cuánto es 72 menos 70 menos 72? Es menos 2. O sea que D puede ser negativo, ¿verdad? Incluso A puede ser negativo, no hay problema. Bueno, 70 menos 72 es menos 2. ¿Cuánto es 68 menos 70? Menos 2. ¿Y cuánto es 66 menos 68? Menos 2. Entonces sí puedo trabajar porque todos tienen que la diferencia es menos 2. O sea, es una diferencia común. Bueno, si es una diferencia común, ¿cuál es el primer término? El primero que aparece en la lista es 72. Entonces A vale 72. Este de aquí, 72. Ok. ¿Cuánto vale D? Segundo término menos primero. 70 menos 72 es menos 2. Entonces D vale menos 2. Bueno. Buscamos el décimo término, porque aquí dice, encuentre el
décimo término. Quiere decir que n vale 10. Entonces, n vale 10. Aplico la misma fórmula y sustituyo. En vez de la a pongo 72. En vez del n pongo 10 porque es el décimo término. El menos 1 que siempre va. Y la diferencia común entre términos que en este caso es menos 2. Menos 2. Entonces, sustituyo todos los valores aquí en esta fórmula. Me da 72 más 10 menos 1 por menos 2. Entonces, 10 menos 1. Primero hacemos la resta. 10 menos 1. 10 menos 1 es 9. Lo multiplico por menos 2. Y eso me da menos 18. Y lo resto con 72. O es la suma de dos números, solo que uno es negativo, ¿verdad? 72 menos 18 da 54. Entonces el décimo término es 54. Y ahí ya tiene la respuesta, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí solo es de aplicar, saber quién es el primer término, cuál es la diferencia común y cuánto vale n de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. Y así encuentro el término que me pide, ¿verdad? Utilizo la fórmula y nada más. Sencillo. Bueno, ahora vamos a ver la suma de términos, porque los términos de una progresión se pueden sumar. Solo que si son muchos, no los voy a sumar de manera manual, sino que, por ejemplo, imaginen que sea 1, 3, 5, 7, 9 y así, etcétera, y que me pidan la suma de los primeros 100 términos. Entonces no voy a estar sumando 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 hasta llegar al 100, al término número 100. Entonces, para evitarme eso, lo que se hace es utilizar una fórmula para la progresión aritmética, ¿verdad? Para la geométrica, que vamos a ver más adelante, es otra fórmula. Pero para la progresión aritmética, la fórmula es esa que están viendo en pantalla, ¿verdad? Esta de aquí. Dice, sumatoria de n términos es igual a n términos entre 2, 2 por a, o sea que este 2 siempre va a ir en la fórmula, 2 por a, más n menos 1 por d. Y como ustedes ya saben, d es la diferencia común. Vamos a ver un ejercicio. Dice, determine la suma de la sucesión 1 más 4 más 7 más 10, puntitos suspensivos, que consta de 30 términos, ¿verdad? Entonces, lo primero que averiguo es si es una progresión. ¿Cómo? Pues bueno, 4 menos 1, 3. 7 menos 4, 3. Y 10 menos 7, 3. Como es común la diferencia, entonces sí se trata de una progresión. Y en este caso, aritmética. Bueno, entonces encuentro los valores para sustituir en la fórmula. El primer valor es 1. 1 es el primer término, entonces A vale 1. Ajá. El siguiente es la diferencia común. Acuérdense que yo resto 10 menos 7 es 3. Es lo mismo que 4 menos 1, es 3. Ese sería D entonces. Entonces D vale 3. Acuérdense que D puede ser negativo, ¿verdad? No importa. ¿Qué me falta? Me falta N. Me dice que son 30 términos, entonces N vale 30. Bueno, y ahí ya puedo meter los valores. ¿Cómo meto los valores? Bueno, entonces aquí, en vez de la N, voy a poner 30. Este 2 siempre va.
Este 2 siempre va. Esta A, voy a poner este de aquí que es 1. N, que es 30. Este menos 1 que siempre va. Y este D, que es la diferencia común, que es 3. Meto los valores y me queda así en la fórmula. Ok, entonces voy paso por paso. ¿Qué hago primero? Primero hago la resta, 30 menos 1. Este 2 por 1 yo también lo puedo multiplicar. Me queda, y también puedo hacer la división de 30 entre 2, 15. 2 por 1, 2. 30 menos 1, 29, y este 3 solo lo bajo. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, multiplico 29 por 3. Y a ese valor le voy a sumar 2. ¿Eh? 29 por 3 es 87. A ese valor le sumo 2, que es 89. Hasta ahí lo multiplico por el de afuera, que es 15. Me queda 89 por 15. ¿Cuánto es eso? 1335. Quiere decir que si yo sumo 30 términos de esta sucesión, así continúo hasta llegar al término 30, la suma daría 1335. ¿Verdad? Se puede hacer manual también, ir sumando término por término, pero imagínense una sucesión de 100 términos, sería muy tardado. Entonces, por eso existe esa fórmula, ¿verdad? Esta de aquí, que ustedes ya se la saben. Entonces, a la hora del examen o la prueba, pues, la llevan apuntada o se las apunto en la pizarra, no hay problema. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la progresión geométrica. Es lo mismo, solo que en la progresión aritmética era una diferencia común entre los términos. Aquí lo que va a haber es una razón común entre los términos, o sea, la división entre el segundo y el primero va a ser la misma que entre el quinto y el cuarto, o entre el tercero y el segundo. Por eso se le llama razón común, ¿verdad? Entonces, igual que allá, tiene que ser la misma entre términos, si no, no es una progresión. Ok, entonces vamos a ver. Esa es la fórmula. La fórmula es el término n es igual a, que a siempre es el primer término, r, que es la razón común, y n menos 1, que es el n es el término que buscamos, y menos 1 que pertenece a la fórmula, es constante. Bueno, entonces aquí dice que A es el primer término, N es el número de términos y R es la razón común entre términos. Con un ejemplo va a quedar más claro esto. Entonces me dan una serie de números enlistados y me piden encuentre el séptimo término. Entonces vengo yo y primero hago la división. Como estoy con progresión geométrica, entonces 6 entre 2, 3. 18 entre 6, 3. Y 54 entre 18, 3. Si hay una razón común. Si hay una razón común, entonces yo sé que es una progresión geométrica. Si hay una diferencia común, entonces yo sé que es una progresión aritmética, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero es encontrar el primer término. En este caso, el primer término es 2. Entonces yo sé que A vale 2. El segundo paso es encontrar la razón común. 6 entre 2 es 3. Entonces, R vale 3. Esa es la razón común. El tercer paso, encontrar el término N. ¿Cuánto vale N? En este caso es el séptimo término. Entonces, N vale 7. Ese no lo puse. Oh, bueno. Entonces, N vale 7. Vamos a poner aquí N
vale 7. ¿Por qué vale 7? Porque es el séptimo término. Entonces, ahora aplico la fórmula. La fórmula dice T sub n igual a por R a la n menos 1. Sustituyo, entonces en vez de T sub n pongo T sub 7. O T7, ¿verdad? Si alguien quiere decir T7, no hay problema. Es igual a A. ¿Quién es A? 2. ¿Por qué 2? Porque es el primer término. Por R. R es 6 entre 2, que en este caso es 3. Entonces sería 3. Elevado a la n menos 1. Como es el séptimo término, entonces sería 7 menos 1. ¿Qué es lo primerito que voy a hacer? Es el 7 menos 1. Me va a quedar 6. Entonces me queda 3 a la 6. Acuérdense de usar en la calculadora. Apretan el 3 y en la calculadora usan esta tecla. Y después apretan el 6. Si no tiene esa tecla, pues puede ser que tenga esta. Si no tiene esa, pues puede ser que tenga esta. ¿Verdad? O si no, otras, lo que tienen es un como cuadrito así. Una tecla así que dice que este número esté elevado a otro número. Pero es bien raro, ¿va? Por lo general tienen esta. Entonces ustedes aplican 3 elevado a la 6. ¿Cuánto les da en la calculadora? Da 729. Y eso lo multiplican por 2. Y eso da 1458. Entonces el séptimo término de esa progresión geométrica es 1458. ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, aquí el 54 yo lo multiplico por 3. Entonces el número que sigue, ¿verdad? Ahorita no tengo la calculadora a mano. Bueno, de ahí ese resultado lo multiplico por 3. Me va a dar otro aquí. Este sería el 1, 2, 3, 4. Este sería el quinto término. El sexto término. Y ese lo multiplico por 3. Entonces ahí me da el séptimo término. Que en este caso es 1458. ¿Verdad? Eso es lo que significa ese resultado. Ok. Vamos a ver otro. Dada la sucesión 3, 6, 12 y 24, encuentre el decimosegundo término. O sea, me piden el 12 término, o sea, n vale 12. ¿Cuánto vale A? El primer término es 3. Entonces A vale 3. ¿Cuánto vale R? R es dividir el segundo. Aquí. El segundo entre el primero. Vamos a ver aquí. Primero vamos a ver. Tienen una pregunta, dice. Se escucha entrecortado, pero eso no fue a las 2:09. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, es que ahorita aquí en Juticalpa se fue la luz. Pero escucha bien. Sí, yo sí. Vale más que con el celular, va. Ligue está haciendo bastante viento, entonces se corta y uno tiene que volver a ingresar. Pero no se preocupe, con tal diga presente. Ahí van los dos puntitos y después usted lo puede volver a ver. Como esto queda grabado, entonces ya cuando se arregle el problema lo puede ver en la noche. ¿Verdad? Sí, yo hasta ahorita lo escucho. ¿Cómo dice? Toda la tutoría, hasta ahorita le escucho la voz. Hasta ahorita le escucho lo que estaba explicando. Yo lo he estado viendo. Bueno, pero no se preocupe, ahí esto queda grabado y entonces lo puede ver más detenidamente cuando se acabe el problema, ¿verdad? Bueno. Tengo una pregunta. Sí. Saludos de perdona. Hola a todos los compañeros, un saludo. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. Bueno, Sí. ahorita escuché que usted dijo que tiene que haber presente. Yo entré unos minutos más tarde a la tutoría. Entonces no sé si usted
o en el campo virtual hay que quitar uno pues la asistencia o cómo. Disculpe, que lo interrumpo. No, la asistencia al final de la tutoría yo lo voy a llamar por su nombre y usted solo tiene que ir presente. Ah, ok, listo. Sí. Y ahí lo busco en el aula virtual y pongo ahí que se presentó. Ustedes no tienen que marcar nada, solo decir presente. Sí. Sí. Bueno, a la orden ahí. ¿Y los grupos cómo los vamos a formar? Los grupos son por afinidad. Entonces, es para que ya lo lleven pensados en la próxima tutoría. El 1 de octubre nos vamos a ver allá en Juticalpa, en el Curno. Ahí ustedes ya van a llevar pensados con quiénes van a trabajar, ¿verdad? Entonces, Entonces hay tiempo para la primera tarea grupal, hay tiempo entonces para la otra tutoría. sí, exacto. Sí, el grupo lo pueden formar desde hoy. Cuando termine la clase, pues se pueden quedar ahí formando los grupos. Y van trabajando, pues entonces se divide en la tarea. Dice, Pedro Pérez hace una parte, Juan la otra y María hace la otra. Como quien dice, María Pérez va a hacer los ejercicios de progresión aritmética. Juan va a hacer los de progresión geométrica. Pedro va a hacer los de matemáticas financieras. Y ¿qué otro nombre de mujer? Juana va a hacer los de sumatoria, por decir algo, ¿va? Y de ahí los unen y solo uno los manda al aula virtual. Tienen hasta el 3 de octubre, ¿verdad? Y los grupos pues tienen hasta el 1 de octubre para formarlos, porque ese día nos vamos a ver, ¿verdad? Bueno, se metió TikTok ahí. Pues vamos a seguir con este. Tenemos que ya encontramos el primer término. 3. R es 6 entre 3. 6 entre 3 es 2, que tiene que ser lo mismo que 12 entre 6, que es 2, y 24 entre 12, que es 2. Entonces, R vale 2. Ok, ya sé cuánto vale R. N vale, como en este caso es 12º término, N vale 12. ¿Verdad? Entonces aquí N es igual a 12. Bueno, ya sé cuánto vale N. Entonces, meto los valores. A vale 3. R vale 2, porque 6 entre 3 es 2. Y N vale 12. Entonces me queda elevado a la 12 menos 1. ¿Cuánto es 12 menos 1? Es 11. ¿Y cuánto es 2 a la 11? Pues ya saben que en la calculadora ponen 2. Y entonces apretan esta tecla, elevado a la 11. ¿Cuánto es 2 elevado a la 11? Es 2048. 2048 lo multiplican por 3. Y da 6144. ¿Verdad? Y ese es el término 12 de esa progresión geométrica. Bueno, si no hay preguntas de esto, entonces pasamos a la sumatoria de las progresiones geométricas. Porque Una pregunta. Sí. Dijo que si, por ejemplo, en ese caso sería la razón común, no es igual a los demás términos, entonces no sería una progresión y no se podría continuar el ejercicio. Sí. Por ejemplo, imagine que aquí le hubieran puesto 3,6,11,24. Entonces, si usted se fija, 6 entre 3, sí es 2. Pero ya 11 entre 6 no es 2.
entonces ya no se puede. Entonces, cuando le pidan, dada la sucesión y le dan esto, entonces usted pone el símbolo vacío, que no se puede hacer nada. Ah, ok, gracias, Lick. Bueno, la orden. Entonces, cualquier pregunta es válida, ¿verdad? Ok. Tenemos una progresión geométrica. Esa progresión geométrica se puede sumar. Este es para casos donde una sucesión, una progresión de 20 términos, en vez de estar sumando todos los números, solo utilizo la fórmula. ¿Qué fórmula? Pues esa de ahí. Esta que están viendo. Ok, esa fórmula van a usar. Donde A es el primer término, R es la razón común, N es el número de términos y 1 es parte de la fórmula. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice que dada la sucesión 2, 6, 18 y 54 que consta de 12 términos, súmela. Bueno, entonces dijimos que primero averiguábamos si era una progresión. 6 entre 2, 3. 18 entre 6, 3. Y 54 entre 18, 3. R vale 3. Como R vale 3 y es común, entonces yo sé que es una progresión geométrica, ¿verdad? Bueno, entonces encuentro A. El primer término es 2, entonces A vale 2. Bueno, la razón común ya la encontré y es 3. 6 entre 2, 3. 6 entre 2, 3. ¿Cuánto vale n? En este caso 12 términos, entonces n vale 12. Ajá. Ahora utilizo la fórmula. Utilizo la fórmula. Sustituyo. Aquí en vez de la A voy a poner 2. En vez de la R voy a poner 3. En vez de la N voy a poner 12. Y el menos 1 que forma parte de la fórmula. Entonces me queda 2 por 3 elevado a la 12 menos 1 entre 3 menos 1. El primerito que voy a operar es 3 elevado a la 12. Ese es el primerito que voy a operar en la calculadora. ¿Cuánto es 3 elevado a la 12? Es 531.441. A ese número, a ese 3 elevado a la 12 que me dio 531.441, le resto 1. Antes de hacer cualquier operación, le resto 1. Me da 531.440. Lo multiplico por 2 y lo divido entre 2, que es prácticamente lo mismo que tachar los 12. Me va a quedar 531.440. ¿Verdad? Entonces aquí lo primero que hay que operar es el número elevado. 3 a la 12. Ese número le resto el 1. A ese resultado de restarle 1 lo multiplico por 2. Y a ese resultado lo divido entre 2. O, en este caso, que no bajen en todos, taché este 2 con este 2. Entonces dice que la suma de 12 términos es 531.440. Bueno, ahora vamos a ver, si no hay preguntas de esto, vamos a ver matemáticas financieras. Solo una pizquita, ¿va? Porque ya de fondo, esto ustedes lo van a ver en la clase que se llama matemática financiera, ¿verdad? Allá ustedes cuando pasen cálculo, ya pueden optar a sacar esa clase, ¿verdad? Allí sí ya se van a dar gusto con... Ahorita solo es una entradita, digamos.
para que se den una idea. Entonces vamos a ver. Planes de ahorro. ¿Qué es un plan de ahorro? Pues dice que es el tipo más simple de plan de ahorro. Es el que consiste en pagos regulares de una cantidad fija que se realizan en el plan. Y el saldo invertido gana intereses en una tasa fija. Bueno, lo importante aquí es la fórmula. Esa fórmula los valores van de acuerdo al ejercicio. ¿Quién es A? Eso lo da el ejercicio. ¿Quién es R? También. El menos 1, este menos 1 siempre va, y este N me lo da también el ejercicio. Entonces, el plan de ahorro, también otra manera de encontrar el valor del plan de ahorro es usando una tabla que la trae el libro. Pero a mí se me hace más fácil usar la fórmula. Si alguien quiere usar la tabla, pues se puede meter al libro y ahí encuentra el método que en el libro usan usando la tabla. Pero yo lo miro más fácil usando la fórmula y metiéndole los datos y la calculadora. Bueno, me dan un ejemplo. Dice, encuentra el valor del plan de ahorro al final de 10 años si se depositan $1,000 al final de cada año en una cuenta que produce 8% de interés anual compuesto. Entonces nosotros tenemos que N vale 10. Okay. A vale 1,000. Y R va a depender de este 8. Ese 8% yo lo voy a pasar a números. ¿Cómo lo paso con números? Lo divido entre 100 y a ese resultado le sumo 1. Lo que encuentre se va a transformar en R. ¿Verdad? Entonces, vamos a decirlo otra vez. Dice un plan de ahorro al final de 10 años. Entonces, estos 10 años se transforman en A. Perdón, en N. Este N de aquí, N vale 10. Estos $1,000 se transforman en A. Y este 8 lo paso a números. Ese 8% lo paso a números, lo divido entre 100 y a ese resultado le sumo 1 y eso se me transforma en R. Bueno. N vale 10. A vale 1,000. Y ese número, ese 8, lo transformo en números, me queda 0.08. Le sumo 1 y eso se me convierte en R. Ya tengo los datos. Ya los puedo meter en la fórmula. Eso lo van a hacer siempre, ¿verdad? Ok. Entonces sería, en vez de la A, puse 1,000. En vez de la R puse 1.08. En vez de la N puse 10. En vez de la R aquí pongo 1.08. Entonces lo primero que puedo hacer ahí es 1.08 elevado a la 10. Aquí. 1.08 elevado a la 10. Y también puedo hacer esta resta de aquí abajo. ¿Qué me queda? Bueno, me queda 1.08 elevado a la 10 dice que es 2.16. Este de aquí, 2.16. Ese 2.16 le resto 1 y lo multiplico por 1,000. Todo eso lo divido entre 0.08. Acuérdense que 1.08 menos 1 es 0.08. Bueno. Entonces me queda 1.16. O sea, 2.16 menos 1 es 1.16. Lo multiplico por 1,000 y lo divido entre 0.08. Multiplico por 1,000 da 1,160. Lo divido entre 0.08 y eso da 14,500. 14,500 sería el valor que busco, ¿verdad? El valor del plan de ahorro al final de 10 años.
Y ahí ya tienen la respuesta al ejercicio. Esto es sencillo, solo es de saber quién es A, quién es R, cómo encontrarlo, cuánto vale N y aplican la fórmula. Eso es planes de ahorro. Siempre van a hacer lo mismo en planes de ahorro. Tengo una pregunta. Sí, Bueno, yo estaba sacando la cuenta donde dice 1.08 elevado a la 10. sí. Entonces queda 2.16. A mí mi calculadora me parece 2.15 y como un 8 al final. Siempre vamos a aproximar. Sí, mejor. Redondéelo ahí. Sí, pues. Bueno. Sí. Está bien. Bueno, la orden. Entonces ahí, redondeado, unos 2 numeritos después del punto. Y le restan 1 después y después hacen Sí, una pregunta. Sí, Allí donde dividimos 8 entre 100 al sacar R, ¿por qué sumamos 1? es que eso es parte de la fórmula. O sea, para encontrar R, siempre tiene que sumarle 1. Ok, Sí, gracias. sí. O sea que si fuera 7%, entonces R valdría 1.07. Si es 5%, entonces R es 1.05. Entonces esto es como parte de la fórmula, este 1 de aquí. Bueno. Entonces, pero Lee, pero sí. en caso de que fuera 15%, Entonces sería 1.15. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver, eso es en todito, los ejercicios de planes de ahorro hacen lo mismo. Vamos a ver uno de anualidad. Dice que es el término dado a una sucesión de pagos de cierta cantidad fija de dinero a intervalos regulares de tiempo. Y de ahí me dan otra teoría ahí. Esta teoría la utilizaba yo más que todo cuando hacía la prueba, pero de manera virtual. Que les hacía un cuestionario virtual, ¿verdad? Pero así presencial, como se hace la prueba, ya es otra manera de hacerlo. Pero siempre es bueno tener esa teoría a la mano. De anualidad, aquí lo que nos va a interesar a nosotros es la fórmula. Ustedes tienen esa fórmula. Donde A va a depender del ejercicio, el R, ya sabemos cómo encontrarlo. El 1, todos esos unos que miran ahí son parte de la fórmula. Este 1, este 1, este 1. Y el N, que también depende del ejercicio, y así encuentro la anualidad. Como les digo, todo esto lo van a profundizar más en matemática financiera, ¿verdad? Bueno, dice que un individuo desea adquirir una anualidad que le pagará $8,000 cada año durante los próximos 15 años. Si la tasa de interés es del 6%. Entonces ahí ya, como ya sabemos cómo hacerlo, ustedes ya saben que ese 6%, el R se transforma en 1.06, ¿verdad? Bueno, entonces, viendo el ejercicio, ya se sabe que 8,000 es A. Y que 15 años, entonces sería N. Y que este 6% se transforma en que R es 1.06. Ok. Entonces, N vale 15, ¿verdad? Por estos 15 años. A vale 8,000. Y R sería 6 entre 100. ¿Cuánto es eso? Es 0.06. Y le sumamos 1, sería 1.06. Puede ser que en otros libros sea de manera diferente, ¿va? Como sacan el R, pero yo así, es la más fácil que he encontrado, ¿verdad? Bueno, ya tienen R, ya tienen N y ya tienen A. Entonces ahora solo meten los valores aquí. Esas fórmulas
yo se las voy a apuntar en la pizarra, ¿verdad? Ya que no es necesario memorizarla. No es necesario estar ahí memorizándoselas. O si es a libro abierto también, pues a cuaderno abierto, pues pueden tener a mano la fórmula. Las fórmulas son complejas, ¿va? Para memorizar esa fórmula es muy difícil. Ok, entonces ya meto valores. En vez de la A, 8000. En vez de la R, 1.06. Y en vez de la N, 15. Y lo mismo abajo, en vez de la R, 1.06 y el 1 que forma parte de la fórmula. Entonces lo primerito que voy a hacer en la calculadora es 1.06 a la 15. ¿Cuánto da eso? Y también puedo hacer la resta, ¿verdad? 1.06 menos 1. Bueno, entonces me da que 1.06 a la 15 es 2.40. 2.40. Entonces ahora hago 1 entre 2.40. ¿Cuánto es 1 entre 2.40? Es 0.42. Ahora hago 1 menos 0.42. Eso da 0.58. Y ahora hago 0.58 por 8000 y al resultado lo divido entre 0.06. Ahí lo importante sería, ¿qué es lo que opera en la calculadora primero? Para obtener el resultado adecuado. Entonces da esa cantidad, 4640, la divido entre 0.06 y eso me da 77.733.33. Entonces siempre lo redondeo los resultados a dos cifras después del punto para que sea más simple, ¿verdad? Pero también hay personas que le pueden poner más cifras después del punto si quieren, ¿verdad? No es que es ley. Bueno. Esto solo es ir metiendo datos, ¿verdad? Si uno ya sabe quién es A, quién es N, quién es R, pues ya solo mete los datos en la fórmula aquí y encuentra el valor. Ahora vamos a ver un último de matemática financiera, que sería la amortización. ¿Qué es la amortización? Cuando una deuda se salda mediante pagos en un periodo, entonces decimos que la deuda se amortiza. ¿Qué fórmula tiene? Tiene esa fórmula. Aquí ya no va un R, sino que si ustedes se fijan lo que va es un I. Quiere decir que el porcentaje que me den, lo divido entre 100 y lo meto aquí directamente como I. El N, ¿quién es N? Pues N es de acuerdo al ejercicio. Si es en meses, puede ser en años. Aquí es el valor que vamos a amortizar y por lo general lo que vamos a encontrar es P. En estos ejercicios, por lo general lo que vamos a encontrar es P. Me van a dar este valor, me van a dar este valor, me van a dar este valor, y por lo general, el que voy a encontrar es el P, el pago. Ajá. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice que un préstamo de $5,000 debe finiquitarse mediante pagos regulares mensuales en un periodo de 18 meses. Si la tasa de interés es del 3% mensual, ¿de cuánto deberían de ser los pagos mensuales? Bueno, entonces, vamos a amortizar 5,000. Quiere decir que A sub M vale 5,000. Un periodo de 18 meses. Quiere decir que N vale 18. 3%. Quiere decir que I vale 0.03. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar P. O sea, los pagos mensuales. ¿Cómo lo hago? Entonces, N vale 18.
vamos a amortizar 5,000. El interés es 3 entre 100, 0.03. Y metemos los datos en la fórmula, ¿verdad? Una vez sabiendo quién es A sub M, quién es I, quién es N, solo meto los datos. Ok, entonces lo primero que voy a hacer aquí en la calculadora es sumar 1 más 0.03. Da 1.03. Ajá. Una vez que encontré que 1 más 0.03 es 1.03, lo elevo a la 18. ¿Cuánto da eso? Da 1.70. Elevé 1.03 a la 18, me da 1.70. Ese 1.70, hago la división 1 entre 1.70. Da 0.59. Una vez que hago eso, resto 1 menos 0.59. Me da 0.41. Una vez que hago eso, 0.41 lo divido entre 0.03. Me da 13.67. Después ese 13.67 lo paso a dividir al 5,000. O sea, 5,000 entre 13.67. Y eso me da que los pagos mensuales deben de ser de 365.76, ¿verdad? En este caso, dólares. ¿Verdad? Ahí yo lo puse al revés, pero pudo haber quedado así, ¿verdad? P igual a 365.76. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de las dos maneras de expresarlo, aquí o aquí están bien. Aquí le pueden poner que son dólares. Solo es una rayita, dólares, ¿verdad? Bueno. Entonces, solo es de saber quién es A sub M, quién es N, cuál es el porcentaje y sustituyen los valores. Si no hay preguntas de esto, entonces nos vamos al último. Disculpe, ¿podría repetirme dónde fue que salió el 13.67? Disculpe. Sí, no hay problema. Mire, ve. Acuérdese que aquí 1.03 a la 18 da 1.70. 1 menos, divido aquí 1 entre 1.70 da 0.59. 1 menos 0.59 da 0.41. Entonces usted divida 0.41 entre 0.03. 0.41 entre 0.03. Y ahí va a obtener 13.67. Entonces el 5,000 lo va a dividir entre 13.67. Bueno. Entonces, vamos a ver el último tema, que sería la de sumatoria. Esta sumatoria es que dice que es conveniente para expresar sumas que involucran gran cantidad de términos. Esto lo van a ver más detenidamente en estadística, ¿verdad? Ahorita solo es una pizca también. Después de que saquen cálculo, entonces ya van a tener la opción de sacar estadística. Entonces, dice que es conveniente para expresar sumas que involucran gran cantidad de términos. Entonces, ahí está esta. Vamos a ver, vamos a dar un punto extra. El primero que me diga cómo se menciona este símbolo de aquí. Porque vaya, este de aquí todo el mundo... ¿Cómo? Sumatoria. No. Tiene un nombre, por ejemplo. Este de aquí es conocido que se llama PIVA. Sí.
Pero no autosuma. Este de aquí es conocido que se llama alfa. Este de aquí es conocido como beta. Entonces, este tiene un nombre. Pero autosuma no es, ¿verdad? ¿O sí? Sí, o sea, él representa, ese símbolo representa sumatoria, pero él tiene un nombre especial Ujú. Ah, pues, para un punto extra. sorry, yo me acordaba que era como autosuma, algo así me parece. Sí, representa suma, pero tiene un nombre. Sí. ¿Qué nombre era ese? No. ¿Se acuerdan que la reina del sur andaba tatuado el piba? Ujú. Este, hable ahora o calle para No siempre. sé si significa sumatoria, Sí, sí, pero ¿cómo se llama ese símbolo? Este, ¿cómo se llama? ¿Mm? Ya rato lo hubieran buscado en Google, ¿va? Sigma. ¿Cuál? Sigma. Sí, ese es sigma. Ese símbolo se pronuncia sigma, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? José Cardona. José Cardona. Sí, José Anael. Sí, correcto, Luis. Sí, bueno, ahí tiene el puntito extra. Bueno, entonces dice que sigma va, en este caso va desde 1 hasta n de x sub i. O sea que es como ir sumando x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 hasta llegar a x sub n. Ahí si puede cancelar el micrófono sería mejor. Gracias. Entonces, es como ir sumando los números que aparecen en la fórmula. Por ejemplo, me dice evalúe la suma. ¿Y qué dice? Dice que va y va desde 1 hasta llegar a 4. ¿De quién? De 2 por i menos 3. Entonces lo que van a hacer ustedes es, en este i, van a ir metiendo los valores desde el 1 hasta llegar al 4. Y los van a ir sumando. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar. O sea que esta es la fórmula. Esta es la fórmula. En este caso, 2i menos 3. Y en vez de la i van a poner primero 1, después van a poner 2, después 3, después hasta llegar al 4. Ok, entonces dice 2i menos 3. Entonces sería 2 por 1 menos 3. Este sería el primero. 2 por 1 menos 3. Pero como sigue el 2, entonces sería 2 por 2 menos 3. Sigue el 3, entonces sería 2 por 3 menos 3. Y sigue el 4, 2 por 4 menos 3. Si dijera que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta el 7, entonces aquí ustedes tendrían que seguir. 2 por 5 menos 3 más 2 por 6 menos 3 hasta llegar al 2 por 7 menos 3. En este caso, como decía, desde el 1 hasta el 4, entonces por eso es que se pone desde el 1, pasando por el 2, por el 3, hasta llegar al 4. Entonces ahora operan 2 por 1 menos 3. Sería 2 menos 3. 2 por 2, 4 menos 3. 2 por 3, 6 menos 3. Y 2 por 4, 8 menos 3. ¿Cuánto da eso? Da 2 menos 3 es menos 1. 4 menos 3 es 1. 6 menos 3 es 3. Y 8 menos 3 es 5. Y eso da 8. ¿Verdad? Entonces, yo creo que de este solo tengo un ejemplo aquí. Entonces, la sumatoria es igual a 8. No sé si tengo otra. No, así tengo otro ejercicio. Entonces dice, evalúe
evalúe la suma de los cuadrados de los primeros 10 números naturales. Entonces me están pidiendo sumar desde el 1 hasta el 10, pero de los cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí dice la suma de los cuadrados de los primeros 10 números naturales. ¿Cuáles son los 10 primeros números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 10. Entonces eso lo sumo. Si lo pusiera en fórmula, sería así. Desde el 1 hasta el 10 y los números elevados al cuadrado. Porque aquí dice cuadrados, ¿verdad? Entonces, si fuera la suma de los cúbicos, de los números elevados, de los primeros 10 números elevados, primeros 10 números naturales elevados al cubo. Si fuera así, ¿va? Entonces sería K a la 3. Sumatoria desde 1 hasta 10. Si fuera al cubo, ¿verdad? Pero en este caso, como es al cuadrado, entonces por eso se pone K cuadrado. Ok. Acuérdense que aquí se puede usar la I o se puede usar la K. Se puede usar la N también, ¿verdad? No importa. Significa lo mismo. Entonces sería 1 al cuadrado, como es una sumatoria de los primeros 10 números naturales, entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta llegar al 10. Más 4 más 5 hasta llegar al 10. Entonces solo opero en la calculadora. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Opero en la calculadora y me da eso. Y sumo y me da eso, 385. Entonces la sumatoria es 385. Esto es sencillo, ¿verdad? Esto no tiene mucha ciencia. Entonces, si no hay preguntas de esto, ya con esto terminamos. Y recuerden ir formando los grupos para que ya los tengan pensados cuando nos miremos el 1 de octubre. Y cuando yo ya diga, fórmense los grupos para hacer la prueba, ya los tengan, ¿verdad? Mentalizados, o también para la tarea, ¿verdad? Es importante que ya tengan los grupos. Entonces con esto damos por finalizado esta reunión Zoom.